Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Eso, gracias. ¿Qué quería comentarles? Ah, sí, ayer era la clase. Disculpen, chicos. Tenía una jaqueca horrible que ni me permitía ver mi celular. No se me ha pasado. Estaba así desde las 6 de la tarde tirada en cama. Y no, pues a las 7 ha empeorado. A las 7:30 no me bajaba nada. Y he dicho, ya, ni modo. Quería escribirles, pero no, chicos, ni podía ver mi celular. Me dolía horrible los ojos. Ya bueno, comenzaremos de una vez la clase de hoy, que es electroquímica. Van a ver que es fácil, sencillo. El único detallito aquí es recordar lo que es prefa tercer parcial, reacciones de reducción y oxidación. ¿De acuerdo? Eso, de eso trata. Y unas cuantas fórmulas más. Ya bueno. Electroquímica. Ya. La electroquímica, como lo pueden ver ahí en su pantalla, dice, estudia los cambios que produce la corriente eléctrica y la generación de electricidad mediante reacciones químicas. Ahora, hay dos puntos acá. Nosotros podemos, a través de reacciones químicas, generar energía eléctrica. A ver, bueno, a ver, primero, la electroquímica se va a dividir en dos, o bueno, nosotros en este parcial lo vamos a estudiar en dos partes. Uno que van a ser las celdas electrolíticas y otro que van a ser las celdas voltaicas. ¿De qué trata cada uno? Ay, ay, tengo que apagar las notificaciones. Ya, me voy. Ya, ahora sí, volviendo. ¿De qué trata cada uno? Por ejemplo, las celdas voltaicas tratan de la conversión de energía química a energía eléctrica. Ah, ya está grabando. Ya. Y para la parte de celdas electrolíticas, vamos a ver acá lo que es deposición. Trata de, a través de la energía eléctrica, producir una reacción química. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se le aplica todo esto? Se lo va a aplicar para los campos de refinación electrolítica, o sea, la purificación de los metales. Por ejemplo, ustedes en el proceso de extracción, por ejemplo, de en una mina, nosotros queremos sacar la mayor pureza de nuestro metal, porque así es más valioso, así es más maleable, se puede hacer muchas más cosas con él. Entonces, hay procesos de refinación electrolítica. Tal vez también tenemos a la galvanotecnia, que se encarga de recubrir los metales. Por ejemplo, para los collares de las chicas se ve mucho eso, para la joyería de las mujeres o para piezas metálicas. Por ejemplo, hay algo que se llama acero inoxidable, que es diferente de un acero común. El acero inoxidable, ¿qué es? Es aquel material que está recubierto por una capa que le permite, que le hace menos corrosivo. Por ejemplo, cuando en esos tiempos hay mucha lluvia, cualquier metal, si lo expones a la lluvia, se va a oxidar, va a empezar a tener una capa encima de él que no le va a permitir, que va a destruir su material, que va a carcomer su estructura. Entonces el acero inoxidable a través de este recubrimiento lo hace un poco eh, más resistente. Y ahí está, la corrosión de metales. Tipos de recubrimiento. Va a haber un recubrimiento con zinc. Para la joyería puede haber recubrimiento con oro o con plata, etcétera. Ah, sí, bueno, eso es conozco. Y ahora sí, continuemos. Para entrarnos un poco más en tema, necesitamos conocer algunas unidades eléctricas, como lo son la carga eléctrica,
la carga eléctrica, el diferencial de potencial, que mayormente se lo conoce como voltaje, la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica, el rendimiento y la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Vamos a repasar cada uno de ellos. Para carga eléctrica, ¿qué será la carga eléctrica? Se lo denomina con la siguiente fórmula. Es el número de partículas por la carga del electrón. ¿Cuánto es la carga de un electrón? 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es su unidad. Y aquí en electroquímica vamos a ver mucho y vamos a trabajar mucho con lo que se trata de... acá lo voy a poner. Faradio. ¿Y qué será un faradio? Es igual al número de Avogadro por la carga eléctrica del electrón. Si realizan esta multiplicación, aproximadamente, redondeando, les va a salir 96.500 coulomb. Es lo que equivale a un faradio. No se van a olvidar. Siguiente punto, el diferencial de potencial, que también se puede llamar tensión eléctrica o voltaje. Nos dice que es la fuerza impulsora que induce a los electrones de una zona con exceso a otra con déficit. Esos ya son términos muy técnicos para nosotros. Lo que nos importa aquí es que va a ser esta V, esta V. ¿Y en qué se va a medir? Bueno, ¿cuál va a ser su unidad? Voltios. Listo. La intensidad de corriente. Por lo general, se la puede encontrar con esta fórmula, que es igual a la carga sobre el tiempo. La carga nosotros la conocemos que va a estar en unidades de coulomb. El tiempo en unidades de segundo. Si nosotros dividimos coulomb entre segundo, obtenemos amperios, que es la unidad de la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Después, ¿qué será la resistencia de los conductores eléctricos? Ustedes sabrán y conocerán que cada material tiene su resistencia. Por ejemplo, ¿por qué nosotros usamos guantes de plástico? Bueno, ¿por qué los electricistas usan guantes de plástico o tienen cascos de plástico o material de ese tipo? ¿Por qué? Porque el plástico es más resistente a la conductividad. Y cada material tiene su resistencia eléctrica. Por ejemplo, los materiales metálicos tienen una baja resistencia eléctrica. Es por eso que la electricidad pasa más fácilmente a través de ellos. Un claro ejemplo, el mejor conductor de calor, bueno, de electricidad, es el oro. Solamente que es muy caro, no se encuentra muy fácilmente y es por eso que no lo utilizan en los circuitos eléctricos. Es por eso que utilizan en vez el cobre, que es un material que se encuentra con mayor proporción en la tierra, o su producción es mucho más barata para los equipos, ¿de acuerdo? Eso es lo que se trata. La resistencia interna. Los conductores ofrecen oposición a la conductividad eléctrica, depende de la naturaleza del material y sus dimensiones. Mucho influye eso. Por lo general, pues sí. A ver, la resistencia eléctrica lo vamos a denotar con esta R mayúscula y su unidad va a ser los ohmios. Súper. Siguiente, el rendimiento y la densidad de corriente. Bueno, cuando ustedes les den rendimiento en un ejercicio, ¿qué va a hacer? Va a ser la intensidad de corriente útil sobre la intensidad total. Por ejemplo, a veces van a tener una intensidad del 50%, del 90%. Y para la fórmula de Faraday, ahorita vamos a entrar en eso, siempre se tiene que utilizar la intensidad útil. ¿De acuerdo? Súper. Siguiente, tenemos a la densidad de corriente. Ustedes en los materiales que comúnmente utilizamos y vemos en química, tenemos la densidad, bueno, conocemos una densidad que va a ser igual a la masa sobre el volumen.
Por ejemplo, para el agua va a ser 1 gramo sobre 1 ml, ¿verdad? Pero aquí tenemos la densidad de corriente. La densidad de corriente, ¿qué va a ser? Va a ser la intensidad con la cual nosotros estemos trabajando, a menos que nos digan lo contrario, sobre el área por la cual va a recorrer toda la corriente eléctrica. Va a tener las unidades de amperio, obviamente por la intensidad, sobre centímetro cuadrado, o amperio sobre decímetro cuadrado. ¿Y cuál es el factor de conversión de decímetros a centímetros? Un decímetro es igual a 10 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos un decímetro cuadrado, ¿qué estaremos teniendo? 100 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Listo. Eso no se van a olvidar. Esto es lo más importante. Ahora sí, vamos con algunos puntos más. ¿Qué es la ley de Ohm? El potencial eléctrico, la energía eléctrica y algunas equivalencias que podemos encontrarnos que nos van a ayudar a saber las unidades de ciertos cálculos que nosotros realicemos. Ya. Primero, la ley de Ohm. Fácil. Lo único que se tienen que acordar es que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. O también que la carga eléctrica va a ser igual a la intensidad de corriente por el tiempo. ¿De acuerdo? Tenemos esas dos fórmulas. Para el potencial, para la potencia eléctrica, sí estaba bien, ya. Para la potencia eléctrica, la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. Y aquí vemos sus unidades. Si pueden apreciar aquí abajo. La potencia va a estar en unidades de joules sobre segundo, que es watts, el famoso watts. ¿En qué se va a medir? En watts. También tenemos a la energía eléctrica. La energía eléctrica va a tener las unidades de joules. ¿Qué es un joules? Watt sobre segundo. Listo. Ya bueno, aquí podemos ver las equivalencias que, bueno, antes ya les había mencionado esta, que el amperaje va a ser igual a coulomb sobre segundo. La potencia eléctrica va a estar en unidades de voltios, pero voltios también puede ser joule sobre coulomb. La cantidad de energía va a estar en amperios sobre segundos, igual a coulomb, ¿de acuerdo? Pero los más importantes son los que están resaltados. Este y este. En realidad solo dos, ¿verdad? Porque de este podemos despejar este. Listo. Siguiente. Aquí vamos a ver, como les había mencionado en un principio, vamos a ver lo que son las celdas voltaicas y las celdas electrolíticas. Vamos a ver algunas diferencias que podemos encontrar de estas dos. Por ejemplo, las celdas galvánicas, ¿qué me van a producir? Producen energía. En cambio, una cuba electrolítica, yo le doy energía para que ésta me produzca una reacción química. Reacciones químicas. Listo. Siguiente punto que yo tengo que tratar con ustedes. Vamos a dividir esto. Ya. En una pila galvánica, ya, voy a tener un ánodo y un cátodo. El ánodo va a estar con un signo negativo y el cátodo con un signo positivo. ¿Quién los va a unir? Este puente, que se llama puente iónico.
que por ejemplo va a estar con una solución de cloruro de sodio dentro. ¿Para qué? El puente iónico, ¿para qué me sirve? Para que los electrones pasen de un lado de la cuba, de un lado de la reacción a la otra. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué reacciones se van a producir en cada electrodo? Porque el cátodo y el ánodo son electrodos. Ya. En el ánodo vamos a tener la reacción de oxidación. Tenemos que recordar que la reacción de oxidación es aquella en la cual se lleva a cabo una pérdida de electrones. En cambio, en una reacción de reducción, como es el caso de la reacción que se va a producir en el cátodo, vamos a tener una ganancia de electrones. Por eso es que en la oxidación los electrones están como productos porque salen. En cambio, en la reducción los electrones van a estar como reactivos, o sea, se añaden. Y ahora, ¿por qué el signo positivo y negativo de cada electrodo? Por ejemplo, en el ánodo nosotros vamos a tener un signo negativo porque libera electrones. En cambio, en el cátodo su signo va a ser positivo porque atrae a los electrones. ¿De acuerdo? Y este puente va así. Aquí se van a producir los electrones para viajar a través del puente para llegar al cátodo. Súper. ¿Y cómo yo puedo memorizarme qué reacción se va a producir en cada electrodo? Hay la siguiente memotécnica, que tal vez ustedes la conocerán o tal vez no, pero se los voy a indicar. En el ánodo se va a producir siempre la reacción de oxidación. Miren, el nombre del electrodo empieza con A, una vocal. La oxidación empieza con una vocal, la O. Encuentren esa mnemotecnia. Por ejemplo, en el cátodo empieza con una consonante, que es la C, y en la reducción con una R, que es igual a una consonante. Vocales con vocales, consonantes con consonantes, para que se acuerden. Así. Ahora vamos con la cuba electrolítica. En una cuba electrolítica, estos signos van a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el electrodo positivo, que en este caso va a ser el ánodo, va a estar conectado a la terminal positiva de mi fuente. En una cuba electrolítica nosotros necesitamos energía para que suceda mi reacción química. Y aquí suceden los procesos de electrodeposición. Aquí podemos ver que va a suceder, van a haber reacciones en donde se va a depositar cierta sustancia, cierto metal sobre mi ánodo, ¿de acuerdo? No, mentira. Se va a depositar sobre el cátodo. Ah, listo. Se va a depositar acá. De aquí se consume para irse acá. ¿De acuerdo? Van a suceder mis procesos de electrodeposición. Lo que ya habíamos hablado. El recubrimiento de metales. Listo. A pesar de que mi ánodo ahora tenga un signo positivo y el cátodo mi signo negativo, siempre, pero siempre en el cátodo van a suceder los procesos de reducción y en el ánodo los procesos de oxidación. ¿De acuerdo? Ahora sí. Y ahora una parte muy esencial que siempre aparece en los problemas es esta parte de la electrodeposición. Como ya les había comentado, el recubrimiento de un objeto con un metal en el cual se involucran los procesos de redox, óxido-reducción. Y aquí les decía, por ejemplo, nosotros vamos a tener en el ánodo, que es positivo, cátodo negativo,
¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, mi ánodo va a ser una plaquita de cobre. Esta plaquita de cobre poco a poco se va a ir desintegrando y va a ir hacia la placa del ánodo para depositarse aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué conceptos tenemos que tener? Bueno, reducción, ganancia de electrones, oxidación, pérdida. Y aquí podemos ver dos ejemplos de reacciones de óxido y reducción. Por ejemplo, en el cátodo, eh, va a pasar la reducción, ya saben, en el ánodo sí o sí la oxidación. Aquí otros términos que pueden aparecer son los del agente reductor y el agente oxidante, por si les preguntan. Recuérdense esos dos. Por ejemplo, ¿qué va a ser el agente reductor? Aquella sustancia que reduzca reduzca, ¿cómo sería? Aquella sustancia sí que reduzca. Y el agente oxidante, pues aquella sustancia que oxida la reacción. Ya, bueno. Ahora sí, otro punto muy importante son las leyes de Faraday. Tenemos dos leyes. La primera, que es la que vamos a utilizar más para los ejercicios, nos dice que la masa de una sustancia que interviene en una reacción electrolítica es directamente proporcional a la cantidad de carga o electricidad que pasa a través de la solución. Para que no esté en chino, la masa a qué va a ser directamente proporcional a la carga o electricidad. Aquí podemos ver que I por T, ¿qué era? I por el tiempo era carga. Si nosotros aumentamos la carga, vamos a obtener teóricamente más masa. ¿De acuerdo? Ahora sí. Bueno, ¿cómo va la ley de Faraday? M va a representar la masa producida o descompuesta y va a estar igualado a la intensidad útil por el tiempo multiplicada por el equivalente gramo, dividido entre un Faraday. ¿Qué es un Faraday? 96.500 Coulomb. Un concepto más que tienen que recordar, el equivalente gramo. ¿Qué es el equivalente gramo? El peso molecular entre los electrones ganados o perdidos, o aquellos que se oxidan o reducen. Segunda ley de Faraday. Cuando nosotros tengamos, esta ley se aplica acá. Cuando nosotros tengamos dos cubas, bueno, dos pilas galvánicas, sí, conectadas en serie. Ahí están, con sus respectivos electrodos. La masa reducida va a ser proporcional. La masa reducida sobre la masa oxidada va a ser proporcional a la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del cátodo sobre la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del ánodo. Listo. Y ahora sí, comencemos con la parte práctica, los ejercicios. Van a ver, los ejercicios son bastante sencillos, solo hay que tener nociones de las reacciones de óxido-reducción. Vamos con este primer ejercicio. Nos dice, está en su guía, por si acaso, también. Vamos a comenzar. ¿Con cuánto estás? Sí, sea con 5. Ya. Nos dice, determinar la masa de cobre que se deposita sobre un electrodo. Ya. Vamos a tener ahí nuestro vasito. Vamos a tener a nuestro electrodo, que va a ser esta capita, esta plaquita. Y dice que sobre este electrodo se va a depositar cobre. Ustedes saben, el cobre con su carga elevada a cero, ¿qué va a representar? El cobre metálico. Listo.
Nos dice, determinar la cantidad de masa de cobre que se deposita en el electrodo para una cuba electrolítica donde se pasa una intensidad de corriente de 300 miliamperios durante un tiempo de 2 horas. Si la eficiencia del proceso es del 90%. Ya, aquí vamos a anotarnos la fórmula que vamos a utilizar, que va a ser la masa igual a la intensidad útil por el tiempo por el equivalente gramo de la reacción sobre un Faraday. ¿Qué cosas nosotros tenemos para reemplazar? Para encontrar la masa, que es lo que nos piden. Tenemos la intensidad, el tiempo. Bueno, con este rendimiento yo voy a sacar la intensidad útil. Esta es la intensidad total. Necesitamos determinar el equivalente gramo. Esto lo vamos a hacer a través de la reacción que nosotros nos vamos a plantear. Y un Faraday no lo podemos dejar así. Tenemos que reemplazar su valor sí o sí en Coulomb. Ya. Vamos a hacer este primer ejercicio con unidades para que ustedes se ubiquen. Porque nosotros necesitamos aquí reemplazar 96.500 Coulomb. Listo. Ahora sí, vamos con los cálculos. Primeramente, el tiempo yo no lo puedo utilizar en horas. Sí o sí tiene que estar en segundos. Así que voy a decir 2 por 3600. Mejor con sus unidades para que luego ustedes se ubiquen. Ya. En una hora va a haber 3600 segundos. 2 por 3600 nos da 7200. Yo no puedo trabajar con miliamperios. Sí o sí en amperios. Voy a tener 300 por 10 a la menos 3 amperios. Listo. Y ahora este rendimiento, ¿qué será? Va a ser la intensidad útil sobre la intensidad total por el, más bonito lo haré, sobre la intensidad total por el 100%. Despejando, ¿cuánto es mi intensidad útil? Va a ser 0,9 por la intensidad total. 0,9 por 300 por 10 a la menos 3, bueno, simplemente por 300. Va a ser 270 por 10 a la menos 3 amperios. Listo. Siguiente, necesito determinar el equivalente gramo. Aquí. Yo necesito plantearme una reacción. Y va a ser la siguiente. Acá tenemos una deposición. Ese va a ser nuestro producto final, el cobre depositado. Pero este cobre antes estaba cargado positivamente con +2. Y para que las cargas se igualen, yo le tengo que sumar aquí 2 electrones. ¿Se recuerdan? Sus semireacciones en el balance ion-electrón. +2 menos 2 me va a dar 0. Aquí tengo una carga de 0. Las cargas son iguales. ¿De acuerdo? Acá, entonces, el equivalente gramo para el cobre, ¿qué va a ser? Va a ser el peso del cobre, el peso atómico, sobre el número de electrones que nosotros estamos utilizando. El peso atómico del cobre, 63,5. Los números de electrones que estamos empleando en la reacción van a ser 2. Aquí va a ser gramos sobre mol. Listo. Ahora sí. Reemplazando en la reacción. Digo en la fórmula.
la masa. ¿A qué va a ser igual? A la intensidad útil. Nuestra intensidad útil es de 270 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Amperes. Por nuestro tiempo. Tenemos 7200 segundos. Por el equivalente gramo. 63,5 sobre 2. Aquí equivalente gramo. Bueno, sí. Directamente aquí lo vamos a poner gramos. Wow. Gramos. Por 96.500 coulombs. Todo esto que me va a dar la masa de cobre depositada, que es 0,64 gramos. Y esa es mi respuesta. Ahora con las unidades. Vamos a trabajar un poco. Nosotros de esta fórmula tenemos que obtener gramos. Entonces tenemos a amperios sobre segundo sobre coulomb por los gramos. ¿Y qué habíamos dicho que era amperio por segundo? Coulomb. Aquí está. Si este segundo yo lo llevo a multiplicar, me da coulomb. Coulomb con coulomb se va y me queda todo en gramos. Listo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, supongo que sí. Ya, súper. Si existiera alguna duda, el martes vamos a pasar clases. Entonces me dicen, sobre todo de la práctica. Ya saben, van a ser la mitad de los ejercicios de la práctica, tanto de la práctica de electrodeposición, la práctica de, bueno, electrodeposición y calorimetría están juntos. La parte de calorimetría nosotros la vamos a avanzar el día martes. Ahora también tienen que hacer la parte de, ¿qué es esto? Ah, termodinámica, que lo vamos a ver igual esta semana porque la próxima semana ya se nos viene con todos los exámenes, ¿de acuerdo? Ahora sí. Déjenme un ratito. Voy a conectar de nuevo mi audífono. Ah, ya está conectado. Oh, no. A ver, un rato. Sí, ya está conectado. Listo. Es para que no haya eco. Ya. Ahora sí. Para nuestro siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, necesitamos este concepto, que se trata de la electrólisis del agua. Por lo general, no existe electrólisis del agua cuando nosotros hacemos hervir agua en nuestra caldera, pero cuando le damos un potencial de energía bastante alto, el agua se va a descomponer en dos sustancias, que va a ser oxígeno, digo, ay, con rojito, que van a ser oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso, ¿de acuerdo? Y tienen las siguientes reacciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la reacción de, si está perdiendo electrones, oxidación. Si está ganando electrones, reducción.
¿Qué reacción va a pasar en cada electrodo? En la de oxidación se va a dar la del, perdón, la del ánodo, y en la de reducción, la del cátodo. ¿De acuerdo? El agua se va a descomponer en 4 hidrógenos más el oxígeno gaseoso. Aquí sí lo haré con este resaltador, porque me estoy complicando la vida un poquito. Ya. Entonces, para que esté igualada la reacción, son estos coeficientes que están delante de cada compuesto. Por ejemplo, tenemos 2 aguas, 4 hidrógenos, el oxígeno nada. Y verifiquemos que la reacción está igualada. Vamos a tener 4 hidrógenos de este lado, 4 hidrógenos de este lado, igualado a los hidrógenos. Vamos a tener 2 oxígenos de este lado, 2 oxígenos de este lado, igualada a la reacción. Ahora, no solamente necesitamos hacer un balance de materia, sino un balance de carga. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, tiene la carga 0. El hidrógeno tiene carga positiva, el oxígeno igual, no va a tener carga. Por lo tanto, nosotros necesitamos igualar a 0 esta reacción. Porque aquí no le podemos sumar 4 electrones. Va a ser menos 4. Entonces, para que se iguale a 0, yo le tengo que sumar aquí mis 4 electrones. Siguiente, ¿cuál va a ser la reacción de reducción? Acá le voy a poner este. Bueno, voy a tener al agua que se va a descomponer en iones oxidrilo y el gas hidrógeno gaseoso. Ahora, balance de materia. Tengo que tener 4 hidrógenos de este lado, 4 hidrógenos de este lado. 2 más 2, 4. Ya, igualado los hidrógenos. Oxígenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Listo, confirmado mi balance de materia. Pero necesito hacer un balance de carga. El agua, 0. Los oxidrilos van a tener carga negativa. 2 por menos 1, menos 2. Entonces aquí tengo menos 2. Como tengo menos 2 y los electrones son carga negativa, yo lo sumo a este lado de la reacción para tener menos 2 a este lado también, para igualar las cargas en ambos, en los reactivos y en los productos. Listo, ya está mi balance de carga. Ahora, para yo tener esta reacción que ustedes ven aquí abajo, es que yo realizo una sumatoria. Esto me hace recuerdo mucho a ion electrón. ¿Por qué? Porque en ion electrón, al final, una vez para balancear mi reacción, el último paso era simplificar. Tengo que simplificar mis electrones. Y no sé si recuerdan esto, a veces pasaba en las reacciones en medio neutro, que teníamos que del el número de hidrógenos con el número de oxidrilos que teníamos, nos formaba aguas. Lo simplificamos. A este lado tenemos 6 agüitas. A este lado se han formado 4, me va a quedar 2 agüitas. Pero ¿cuáles son mis productos que tengo todavía? Oxígeno e hidrógeno gaseoso. Oxígeno e hidrógeno gaseoso como productos. ¿De acuerdo? Todo eso para solamente quedarme con estas dos reacciones. Lo único importante de electrólisis de agua son estas dos reacciones que están acá. Ahorita se las enmarco. Esta de acá y esta de acá. ¿Qué es importante? Que esto pasa en el ánodo y esto pasa en el cátodo. Sí o sí. Y ahora sí, continuamos con nuestro ejercicio. Bueno, ahí están las dos reacciones. También esto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esta reacción?
que se forman dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Eso también es importante. Ahora sí, vamos con este ejercicio. ¿Qué horas son? Las 9 recién. Listo. Media hora más, yo creo. A lo mucho, chicos. No se cansen. Ya. Nos dicen, se electrolizan 150 gramos de una solución de sulfato potásico al 10%. O sea, esta reacción va a estar al 10% en masa. Dice que pasa en un tiempo de 6 horas con una intensidad de corriente de 8 amperios. Determinar la cantidad de agua descompuesta, o sea, su masa. Y la concentración de la disolución una vez finalizada la electrólisis. Ya a ver, para ejemplificar un poco el problema, para conceptualizar, yo voy a tener aquí mi reacción mi solución que va a ser de sulfato de potasio, K2SO4. Listo. Como es una solución, va a tener un soluto y un disolvente. ¿Quién va a ser mi soluto? La sal de sulfato de potasio. Y mi disolvente, el agua. Aquí también se encuentra agua. Ahora sus porcentajes. Vamos a sacarlos. Nos dice que está al 10%. Tenemos 10% del soluto y 90% del agua. Nos dice también que la masa total de la solución es de 150 gramos. Por lo tanto, la masa de cada uno, ¿cuánto va a ser? Auxi, deja de compartir. Si se desconecta el wifi, chicos. Deme un ratito. A ver, vamos a ver la conexión de internet. No, está normal. ¿Qué ha pasado? Qué raro. Ya bueno. Les cuento que en mi cuarto no llega muy bien el internet. Entonces, mi computadora sí tiene internet directo. Y a veces la utilizo como router para darle internet a la tablet. Ahora sí, ya está conectada de nuevo la tablet. Mis disculpas, chicos. No sé qué pasó, cómo se desconectó de golpe. Ya, me conectaré en la tablet para continuar con la clase. Listo. Ahora a compartir pantalla. Ujú. Ya está. Ahora sí, continuemos. Ya, necesito sacar la masa del soluto y del disolvente. Por ejemplo, el 10% de 150, 15 gramos. Restándolo, ¿cuánto vamos a tener? Para el 100%, para 100 gramos, 135 gramos de agua. Listo. Ya. Eso por parte de la solución. No puedo sacar más datos de ahí. También nos dan un tiempo de 6 horas. Nosotros, ya saben, no podemos trabajar en horas, sí o sí en segundos.
Entonces voy a multiplicar 3 por 3600. Me va a dar 21.600 segundos. Listo. Después una intensidad me dice de 8 amperios. Listo. Ahora, aquí, datito. Nota. Si no nos dan rendimiento, o sea, esta N, van a asociar que la intensidad de corriente total va a ser igual a la intensidad de corriente útil. Después, a ver, ¿qué más necesitamos para yo hallar la masa descompuesta del agua? Digo, masa descompuesta de H2O. Tengo que tener sí o sí la intensidad de corriente por el tiempo, por el equivalente gramo, sobre 96.500 coulomb. Listo. ¿Qué tengo? Tengo la intensidad, el tiempo, me falta saber el equivalente gramo. Para eso yo necesito conocer cuánto va a ser la cantidad de... ¿cuánto va a ser la cantidad de masa descompuesta? O sea, ¿qué reacción yo voy a utilizar? Estas dos de acá. A ver, aquí. Antes. Me olvidé poner una cosita acá. Cuando nosotros tengamos electrólisis del agua, el equivalente gramo que siempre vamos a utilizar va a ser el peso molecular del agua sobre la cantidad de los electrones. En este caso, 18 sobre 2. Y ese es el dato que me faltaba. Y ahora sí, a reemplazar datos. La masa descompuesta para el agua va a ser de, vamos a tener una intensidad de 8 amperios por el tiempo de 21.600 segundos por el equivalente gramo que va a ser 18 sobre 2 entre 96.500. Esto lo voy a borrar para que no se confundan. Y todo esto me va a dar el resultado de 16,12 gramos. Perfecto, ya tengo mi respuesta para el inciso A. Ahora en el inciso B, ¿qué me pide? La concentración de la disolución una vez finalizada la electrólisis. Ya. En mi solución, ¿qué ha pasado acá? Se ha descompuesto cierta cantidad de agua para el inciso B. Yo tengo a mi sal, bueno, a mi soluto, y tengo el agua. Pero cierta cantidad del agua se ha hecho hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Cuestión de que, ¿qué ha pasado? De que en mi vasito de precipitado o donde esté realizando yo la reacción, voy a tener menos cantidad de agua, así como si se hubiera evaporado, ¿ya? Pero no es el término correcto. Va a haber menos cantidad. Entonces, aquí vamos a decir que la masa inicial del agua va a ser igual a la masa
descompuesta, masa 1 de agua, le vamos a poner, más la masa de agua final. Aquí ya tenemos este dato de la cantidad de masa de agua 1. ¿Cuánto es? 135 gramos. Ya bueno, después lo reemplazamos. Yo tengo que encontrar mi masa de agua que todavía sigue pues en la solución. Y reemplazando datos, por ejemplo, aquí vamos a tener 135. En masa descompuesta vamos a reemplazar lo que hemos encontrado, 16,12 gramos, más la masa que me queda al final. 35 menos 16,12 me da 18,88. Ya, pero a mí no me pide esta masa final, me pide la concentración de la disolución. Ya, para hacer la concentración de la disolución, ¿de quién se saca su...? Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Va a ser la composición en masa de esta sal, de la masa de sulfato de potasio, entre la masa de agua en 2 más la masa de sulfato de potasio, que va a ser la masa total, por el 100%. Aquí es la masa de agua en 2. Reemplazando otra vez. Ya, denme un ratito. ¿Por qué dice error de conexión? Eso me está molestando. Ya. Qué raro. Mm. ¿Me escuchan normal, chicos, verdad? Ya, súper. Lo voy a ver. Qué raro. Mucha cantidad de datos. Mm. Bueno, la computadora tiene normal internet, lo cual es raro porque según la tablet dice que no. Ya. A ver, lo voy a apagar un rato y lo voy a volver a prender la conexión. Chale.